Vive la música, vive la actualidad, vive con nosotros. En el 100.6 de tu FM, vive Burgos. Vive la mañana, Burgos. Hoy invitamos a... Cada día las personas tomamos unas 35.000 decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos constantemente tomando decisiones. En muchas ocasiones son casi inconscientes y no las valoramos, pero en otras pueden ser determinantes para nuestra vida. Para hablar de un tema tan importante, damos la bienvenida en Vive Radio a David Cabero, director general de Vic para Europa, presidente del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona, miembro de la Junta de Net Mentora y autor del libro Decidiendo en tiempos de paz y guerra de la editorial Seurat. Desde aquí, muy recomendable. Buenos días, David. ¿Cómo está usted? Buenos días, Carlos. Supongo que escribir este libro ha sido, pues, para usted una gran decisión, pues no solo por el hecho de hacerlo, sino porque ha servido para profundizar en mayor medida en un tema tan importante y además por todo lo que supone para las personas que lo estamos leyendo y desgranando idea a idea y con una gran admiración. Pues ha sido una gran decisión y un gran placer, aunque eso ha supuesto un año de trabajo, ¿no? Los fines de semana, buscando huecos. El Ejecutivo le cuesta explicar lo que hace, no somos buenos explicando, lo que hacemos es decidimos, hacemos, informamos, y esto pues lo que hace escribir un libro es aprender a hacer una cosa diferente, y ha sido un placer y, como decías, una buena decisión, pienso. Lo primero, aclarar que aunque habla de decidir en tiempos de guerra, no se refiere al contexto actual de la guerra de Ucrania, sino a la llegada de la pandemia, que es cuando escribe usted este libro. ¿Piensa que las decisiones del momento actual son todavía más importantes ante un contexto tan complejo? Sí, lo que estamos viendo, el mundo VUCA, ¿no? Volátil, ¿no? Incierto, complejo, ¿no? Y ambiguo que nos habían contado, lo estamos viviendo directamente cada día, ¿no? Hace 2 días muere el ex primer ministro japonés, Boris Johnson sale del gobierno, venimos de una pandemia, de una recuperación que se está convirtiendo en una recesión. Entonces es un mundo muy, muy complejo y, como decías, la lógica del libro, los momentos de guerra y momentos de paz, en realidad los podemos leer para cada persona como un momento de tensión, de presión, ya sea por un tema económico, ya sea por una situación personal, y el momento de paz es el momento más tranquilo en el que las decisiones se toman de forma diferente, ¿no? Y ese es el contexto en el que escribí el libro hace un año, cuando ya estábamos visualizando esa recuperación económica que esperábamos duraría muchos años. Saber decidir, según revela en su libro, es más que un acto de conducta, significa que puede ser determinante en nuestra vida. De hecho, pone como ejemplo como si los agricultores planificaran el futuro en tiempos de sequía con la instalación de placas solares en sus campos, no estarían tan comprometidos los años que no llueve, puesto que sus ingresos vendrían en parte también de la venta de energía. Explíquenos su planteamiento. Sí, cuando miras atrás, ¿no? Y miras una carrera profesional, una vida personal, cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta que al final en la vida para tener éxito en cualquier cosa, hay 2 elementos muy importantes. Uno es la suerte, pero la suerte viene y se va. Y hay que buscarla. Hay que buscarla, pero cuando hablo de suerte de esa que no puedes controlar. Intento separar 2 elementos muy diferentes, ¿no? Uno, que es lo que tú haces, cómo decides, aprender a decidir mejor, tomar las buenas decisiones, y luego la suerte. Si tienes sequía, pues eso es complicado solucionar como problema. Hay sequía, la cuestión es qué hago. Y como bien decías, pues el agricultor puede cambiar su negocio, su modelo de negocio, puede pensar otras soluciones. Eso es qué hace con la buena o la mala suerte, ¿no? Entonces yo lo que hago es separar las dos y decir, independientemente de una suerte que te viene y te va y se va, ¿no? ¿Qué haces tú con cada una de las situaciones que vives? Hay una frase muy bonita que decía Stephen Covey, que era: somos fruto de nuestras decisiones, no de nuestras circunstancias. Y con esta se carga un poco el mito, ¿no? De que
cada uno pues al final le toca la vida que le toca vivir. No, nosotros podemos cambiar nuestra vida, podemos enfocarnos, podemos ser exitosos, hemos de aprender a decidir cada vez mejor. ¿Y somos conscientes en nuestra vida de que no debemos poner todos los huevos en la misma cesta y que sería bueno diversificar y tratar de tener, por ejemplo, otros ingresos, aparte de una nómina o el desempeño de una actividad para vivir con mayores garantías? Eso nos cuesta mucho por varias razones. Primera, porque en España ese conocimiento económico y aplicar conocimientos básicos en la gestión del presupuesto familiar, primero todo es algo que se enseña poco y es algo en que se incide poco. Entonces tenemos muchas familias, muchas personas que esa diversificación, esa gestión del patrimonio y de los ingresos de una vida, pues lo hacen más bien a base de ir viendo cómo les va la vida y adaptándose, en vez de tener algo de planificación, algo de pensamiento a largo plazo. Todo el mundo nos lleva, y lo veis, ¿no?, en las noticias, lo que está pasando en el mundo, a un pensamiento muy cortoplacista. Y ese pensamiento cortoplacista, al final también la población pues lo sigue y se vive pues decidiendo mes a mes o año a año. Y yo pienso que esto que decías de diversificar, de pensar más en el futuro, cómo tomar riesgos balanceados, ¿no?, y saber las consecuencias de cada decisión, es algo en lo que aún tenemos que mejorar mucho, y esto empieza, pienso, en la educación. ¿Y por qué eso le iba a preguntar, por qué no se nos enseña en la educación pues algo más, por ejemplo, de economía para saber gestionar nuestro patrimonio? Porque da la impresión de que cuando una persona termina los estudios o incluso sin terminarles, pues lo único que quiere es ser funcionario en este país. La verdad es que da un poco de pena que pongamos, digamos, todos los huevos en una cosa que es eso, para vivir al día, pues ser funcionario. Así tenemos garantizado el sueldo para toda la vida y ya no tenemos que preocuparnos más de lo que venga. Sí, tienes toda la razón. En la vida hay dos cosas súper importantes, muy importantes, que es la salud y la economía, las finanzas personales. Sobre todo la salud, pero si tienes salud y no hay dinero, pues tampoco no estás muy bien posicionado. En España nos falta mucho dar valor a la generación de riqueza, al emprendimiento, al empresario, ¿no? El empresario no está bien considerado, no es un país donde cuide y mime a los empresarios, que son los que generan, con el riesgo que toman, generan actividad económica y empleo, y aún menos el directivo. Hay que recuperar ese directivo, el directivo ético, el directivo humanista, que lo que hace es desarrollar sus equipos y crear riqueza y crear empleos. Tenemos mucho trabajo ahí. Pienso que una parte de este trabajo es ese trabajo de explicar, ¿no?, de saber explicar la importancia de esa figura. Cuando el emprendimiento o el empresario y el directivo pues no está también tan bien visto, lo que llegamos muchas veces es eso, la gente que es joven, pues se va a tipos de trabajo con menos riesgo, donde está todo más asegurado, y al final no nos beneficiamos como economía, porque lo que tira de la economía es esa capacidad de invertir, de tomar riesgos y de crear, ¿no?, y de inventar, ¿no? Para la gente que se haya incorporado, pues cuando ya hemos empezado la entrevista, les diremos que estamos hablando con David Cabero, que es director general de Europa en el Grupo BIC, presidente del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona y miembro de la Junta de Netmentora, y autor sobre todo del libro Decidiendo en tiempos de paz y guerra, del que estamos hablando. David, ¿hasta qué punto confiar solo en la suerte, a la que usted llama la dama caprichosa, nos puede conducir al fracaso? Sí, la suerte, si uno piensa en la suerte, lo más probable es que al final no te salga nada, porque la suerte es un juego de probabilidades. Y las probabilidades no van a salvarte ni en tu vida, ni yendo al casino, ni jugando a la ruleta, ¿no? Entonces la suerte no hay que contar con ella, hay que olvidarse. Lo voy a poner de una forma muy fácil. Cuando decidimos algo, cuando hacemos algo nos sale muy bien, ¿no? Alguien que tiene éxito dice que ha decidido bien. Cuando tiene un fracaso, ¿qué decimos? Hemos tenido mala suerte. Bueno, pues eso ya enseña un poco la mentalidad, y eso hay que cambiarla. La suerte, pues si hay un problema, hay un problema. Lo que hay que hacer es enfocarlo, hay que mirarlo con los ojos delante y decidir qué haces con ella, ¿no? Entonces, confiar en la suerte es un mal consejero y muy pocas veces sale bien. Otra cosa es tomar retos, ¿no? A veces hay gente que coge un gran reto y hace una apuesta.
cada uno tenemos un perfil diferente y eso no hay que cambiarlo. Hay gente más arriesgada, otras menos, cada una decidir con su personalidad, con la personalidad de la empresa, con la cultura del país. Cada país es un poco diferente. Un país muy cerrado, un país con economía muy planificada, la asunción de riesgo va a ser menor que otro país con sistemas y con ecosistemas de inversión y de toma de riesgo más desarrollados. Pero fijarse y esperar la suerte, eso no lleva mucho y pienso que normalmente sale mal. Entonces yo no lo aconsejaría, es mucho mejor y más divertido. Se aprende y uno se desarrolla es aprendiendo a decidir, aprendiendo a tomar buenas decisiones. Pienso que es más garantía de éxito que no lo contrario. David, conozco a un gran empresario ya mayor que dice que en su vida ha tenido que tomar muchas decisiones y que dice, si estoy aquí es seguramente pues porque habré acertado más que me habré equivocado. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto la cultura española frente, por ejemplo, a la estadounidense, que parece que se valora el fracaso, que es como otro punto de partida donde se ha aprendido de los errores, hasta qué punto en España el fracaso se estigmatiza y una persona que ha fracasado, que se ha arruinado, es muy difícil que vuelva a levantarse? Sí, es muy difícil, no le damos valor al fracaso y cuando una cultura no le da valor al fracaso, hace que cambiar esto sea muy complicado. ¿Por qué? Porque si yo soy un CEO en una gran empresa española y me he equivocado, para que yo aprenda, para que la empresa, todos mis empleados aprendan, lo primero que voy a hacer es con gran humildad es decirlo, aceptarlo, de forma muy franca. Nos equivocamos, yo me equivoqué, esto se hizo mal y el aprendizaje son estos. ¿Qué pasa? Cuando un CEO se siente muy fuerte y se siente con mucha seguridad, eso es posible hacerlo. Pero como la cultura no te lleva a hacerlo, pues no lo haces. Cuando un CEO no se siente fuerte, y eso pasa mucho en un mundo muy volátil, donde se miran siempre los resultados trimestrales, se puede considerar como una debilidad. Si la persona no es muy fuerte, es débil, se ha equivocado varias veces y lo acepta una de ellas, el equipo aún le va a ver más débil, ¿no? Entonces no lo hace tampoco. Con lo cual tenemos el ejemplo, empieza mal por arriba. Y ya sabemos que cuando queremos cambiar algo de una cultura, no es fácil, pero se puede cambiar. Para ello necesitamos que la persona que está arriba de todo, el CEO, el presidente de un gobierno, quien sea, dé ejemplo. Entonces, para que el fracaso sea algo que se considere como parte de un aprendizaje y de una vida, hay que empezar con estas personas, pero son las personas muy a menudo que no quieren perder su silla, que están interesados más en lo que se opinan de él que tomar las buenas decisiones, ¿no? Entonces, si me remito al tema económico, que es el que conozco mejor, esto pasa mucho en la parte alta de las organizaciones, ¿no? CEOs que reportan un consejo de administración y en los que a veces el miedo paraliza y la aceptación de los errores pues es algo que es complicado. Desde abajo es muy difícil cambiarlo. Es verdad que las nuevas generaciones nos van a traer otros aires, y ya lo estamos viendo, pero cambiar una cultura tarda muchísimo tiempo y si no nos lo ponemos en la cabeza y de esto no lo enseñamos, ¿no? A equivocarnos, a hacer proyectos y que no salgan bien y eso también se valore y se intente aprender, porque el tema es cuando una vez te has equivocado, ¿qué aprendemos de ello, ¿no? Lo que se llama el post-mortem análisis. ¿Quién hace un post-mortem? ¿Cuántas empresas hacen ese post-mortem en el que queda claro lo que no se hizo bien? Eso hay que cambiarlo. Los americanos lo hacen. Es una cultura que empieza con personas que hacen un viaje muy largo desde Europa a Estados Unidos para crear una nueva vida, y ese emprendimiento, ese intentar algo desde cero, pues lo tienen muy, muy en su ADN. Y eso es una gran ventaja en el mundo de hoy. Señor Cabero, siempre presumimos en España de que tenemos muchísimos titulados universitarios, que somos un país, pues la verdad es que rico en universitarios, en titulados, en graduados, pero se nos está enseñando a tomar decisiones en la universidad, se nos está enseñando a cómo dirigir empresas, o esto es un tema que, bueno, hay que memorizar pues unas ciertas materias, hay que examinarse de ellas, pero se valora que una persona tenga determinación, que una persona sepa decidir cuándo hace una carrera, o más bien eso, bueno, pues se da por hecho y parece secundario cuando debiera ser un tema prioritario. Yo he tenido la suerte de mis hijas en su momento decidieron que querían estudiar parte de sus estudios en el extranjero. Digo la suerte porque fueron ellas, yo no los iba a hacerlo, y pienso que es muy bueno desde pequeños pues ver otras culturas. En el mundo anglosajón, en Canadá y en Estados Unidos. Lo que aprendí de esta experiencia es que el mercado anglosajón
está mucho más enfocado en la experiencia y la práctica. Nosotros somos en Europa, no solo en España, pero en Europa, tenemos un modelo mucho más teórico, de enseñamiento teórico, de aprender conceptos. Si comparamos conocimientos a una misma data, dos chicos de 18 años en España y Estados Unidos, el español sabe más cosas, tiene más conocimientos. Pero el americano ya ha hecho muchos, como decíamos antes, presupuestos familiares. Ha hecho cosas muy prácticas, que le van a ayudar desde el día uno. Está mucho más enfocado a la generación de actividad económica y qué es lo que requiere la empresa. Saben hablar mejor, saben expresarse, saben convencer mejor, se les enseña. Esto no lo tenemos en nuestro sistema educativo. Entonces, no puedo decir que es bueno y que es malo, no es que un sistema sea mejor que el otro. Aquí el tema es cómo preparamos a nuestra juventud a estar lo más preparada posible para entrar y aportar valor y empezar una carrera entendiendo ya qué es la empresa, cómo funciona, etcétera. Pienso que aún estamos lejos. Ha habido algunos cambios positivos. En mi época no estudiábamos economía ni empresa en el bachillerato, ahora se empieza a estudiar. Nos hemos de asegurar que los profesores que lo hacen sean buenos, conozcan el mundo empresarial, quizás más colaboración público-privada con empresarios o con ejecutivos que vayan a explicar también esas materias. Vamos a asegurarnos de darle la mejor educación posible a nuestros hijos, porque es esta generación la que va a gobernar el país en el futuro. En su libro además se dirige a los empresarios y también a las familias, y desde su experiencia ofrece respuestas para superar incertidumbres en tiempos complejos como los actuales, y propone cómo actuar con determinación, con capacidad de adaptación y sobre todo también con humildad. Explíquenos cuáles son las claves esenciales para tomar las mejores decisiones. Yo empezaría diciendo quizás cuáles son las claves del líder, ¿no? Porque todo empieza, para tomar decisiones, todo empieza por arriba, ¿no? La cultura de empresa, cómo haces que los equipos trabajen. El líder es una persona, si es de éxito, es una persona que tiene 5 características. Sabe crear una visión para su equipo o para la empresa. Sabe cómo comunicarla de forma eficaz. Eso quiere decir que genera compromiso y esas ganas del equipo de seguirle. La tercera es saber tomar decisiones, y voy a volver en esta para contestar a su pregunta. Tomar decisiones y actuar, ¿no? Un líder no puede ser indeciso. La cuarta es la pasión por lo que hacen, y la quinta, que es la que diferencia al final los directivos, es ese interés genuino por las personas, que algunos directivos no tienen, y lo que hace es alejarlos de la empresa, del equipo, de la gente. Para poder decidir, volviendo al equipo, para mí una clave, para resumirla, es escuchar. Vivimos en un mundo muy complicado, muy complejo, donde las decisiones, una sola persona no puede captar y entender todo lo que está pasando. Tener un buen equipo, y ese buen equipo querer desarrollarlo, y para desarrollarlo significa escucharlo, significa darle responsabilidad, muchas veces delegar esa decisión y no tomar siempre que es el mismo jefe el que toma todas las decisiones. Pues para mí el saber escuchar, triangular, oír, destruir la idea, ¿no? Que a veces tenemos ideas y pensamos que es la mejor, deja que te la destruyan. Si aguanta todas las críticas y todos los condicionantes, pues quizás tenía razón, es la buena. Yo pienso que esa es la clave, si hay una, esa es la clave para decidir. Qué buen consejo, ver si tiene los fallos que puede tener una decisión, y si al final es firme y resulta que prevalece, pues hay que seguir adelante. Una de las cosas que dice en su libro es que si no hubiera estado rodeado de personas inteligentes, su carrera hubiera sido menos exitosa. ¿Hasta qué punto son determinantes las personas, las compañías, los mentores, sobre todo en el largo plazo de las personas? Son muy importantes porque te hacen aprender y porque te hacen decidir mejor. Y si al final decíamos que todo lo reducimos a suerte y a ese aprendimiento, esa capacidad de cada vez resolver problemas más complejos, pues tener gente inteligente a tu lado y buenas personas, porque si son inteligentes pero no son buenas personas, tampoco te sirven. Gente inteligente y buenas personas a tu lado, eso hace que todo te vaya mejor. Gente que te diga lo que piensa, porque eso es otro tema. A veces a los líderes no se les dice lo que piensa uno por miedo, porque no te han escuchado antes, porque no has sentado esa cultura de hacer las cosas, de cómo hacer las cosas en el equipo. Cuando hablamos de cultura,
hablamos de claves para poder decidir, un equipo donde no hay esa cultura de discutir, de limar las diferencias y que no sea ningún problema el no estar de acuerdo con la decisión del ejecutivo, del líder, eso facilita el proceso. Cuando en una cultura se pregunta a uno, ¿usted qué piensa? Pero al final lo que diga es poco importante, con lo cual se hace solo por un tema de poso, ¿no? de posar y para quedar bien, pues al final la gente se da cuenta y eso lo que hace es que no se digan las cosas. Y los líderes están muy alejados de la realidad. Si no tienen gente alrededor que les diga lo que está pasando, es mucho más fácil que se equivoquen. Entonces yo diría que las personas inteligentes es necesario. Hoy ya no es un lujo, es lo mínimo. Si no tienes personas listas, inteligentes, buenas personas que trabajen contigo, pues en un mundo complejo, con mucha competitividad, pues muy probablemente no te van a salir bien. Y señor Cabero, hablaba ahora mismo del miedo, y habla de que el miedo es paralizante a la hora de tomar decisiones, pero ¿cómo superarlo? El miedo normalmente es personal, es individual. Puede ser también colectivo, ¿eh? A veces en las empresas entra miedo a la organización porque no lo están haciendo bien, la cosa mal, pero normalmente empieza por un miedo individual. El miedo individual es un tema psicológico, es interno. Entonces hay que entender qué es lo que te hace sentir ese miedo. Y cada uno tiene una situación personal diferente. El miedo puede ser pues no querer perder el puesto por la dependencia económica, que eso significa para la persona o su familia. El miedo puede ser la inseguridad personal, que uno piensa pues que no es lo suficientemente bueno. O pueden ser muchas otras cosas. Pues lo que hay que para poder cambiar esa situación interna, hay que entender el porqué. Es muy importante el diagnóstico personal, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Qué hago que me paralice en una situación? Estoy con un equipo, estoy con gente y no sé hablar, me cuesta explicar lo que quiero contar, o no tenga esas agallas, esa toma de riesgo de posicionarme. Hay que mirarlo, hay que entenderlo, y luego yo lo que diría es lo que hay que hacer es poner a alguien en tu vida que te ayude, porque vamos mucho al médico a que nos hagan las radiografías cada año, el análisis de sangre, pero no vamos al psicólogo, porque nos parece pues a veces que es algo que no hay que hacer, ¿no? Y muchas veces lo necesitamos, no hay que tener miedo a hacerlo, hay que buscar ayuda, un coach, un mentor, un psicólogo, quien sea, y profundizar, y una vez lo he entendido cómo eres y el por qué eso pasa, pues trabajar para cambiarlo. Y todo se puede cambiar, es un tema de voluntad y es un tema también de estar dispuesto a que te digan las cosas, a que te digan, mira, es que esto es algo que has de cambiar en tu vida, ¿no? Y entenderlo y querer cambiarlo, esconder los miedos y esconder las debilidades, pues no te llevan a mejorarlas. Una de las reflexiones pues que comparto al 100% con usted es que asegura que ni la experiencia ni el aprendizaje son garantía de éxito, que hasta los más inteligentes se equivocan, pero seguro que estos factores reducen en gran medida los riesgos de equivocarse, ¿no cree usted? Sí, claro. Al final, si lo miramos en el fútbol, que es algo de lo que todo el mundo entiende, un entrenador ha ganado muchos títulos y llega un momento que deja de ganarlos. Y quizás en el mismo equipo, ya no digo cambiando de equipo. ¿Por qué? Porque todo cambia, porque el mercado cambia, el contrincante cambia, ¿no? El competidor cambia. Y uno sabe adaptar, con lo cual esa humildad de pensar que yo he aprendido muchas cosas, pero nunca lo sé todo, o sea, al final sabemos muy pocas cosas, cada uno de nosotros. Eso te lleva a mantener esa abertura a oír a los demás, a veces nuevas generaciones. Hay grandes empresas que se están poniendo muy fuertes en comercio electrónico, en marketing digital. La gente joven sabe mucho más que un directivo con 50 años. Ese saber escuchar, saber oír y luego decidir o delegar la decisión es muy importante y pienso que la palabra clave aquí es humildad. A mí me gusta mucho la fotografía y siempre decimos que de un mal negativo, ahora ya no hay negativos, pero cuando había negativos, que de un mal negativo no puede salir una buena foto. Pero en el campo que nos ocupa, ¿qué argumentos, qué ingredientes, qué factores debemos tener en cuenta para tomar una buena decisión? Sí, para mí los ingredientes hay varios. La cultura, lo hemos hablado, generar una cultura en la empresa que facilite esa discusión y esa triangulación de ideas. Esta es una. El segundo ingrediente es el líder. El líder es el que marca las formas, el cómo se hacen las cosas, porque también influencia en la cultura. El cómo quiere que su equipo
discuta esas diferencias, cómo pone todo el equipo juntos a aportar cada uno su visión, que muchas veces es diferente, diversa, y luego el equipo, ¿no? La cultura, el líder, el equipo. Evidentemente, dentro de este pequeño microclima en el que he hablado, ¿no? Microsistema, hay la empresa y luego está la cultura del país, que no nos hemos de olvidar. Los países somos diferentes, lo decía usted con la comparación Estados Unidos, con España, pues eso también es un ingrediente que hace que se decida de una forma y otra. Estos, yo diría, son los grandes ingredientes que tenemos, que están ahí a nuestra disposición y hay que trabajarlos. El líder ha de trabajar su forma de trabajar con el equipo trabajar con el líder y desarrollar esa cultura de equipo y o de empresa que hace que decidir sea más fácil, que decidir sea más eficaz por la forma que los procesos se ponen en marcha. Vivimos además en un tiempo donde las máquinas, gracias a la inteligencia artificial y los algoritmos, pues también deciden. ¿Piensa que algún día los autómatas serán capaces de tomar cualquier tipo de decisión o el hombre siempre tendrá la última palabra? Pues a mí me sorprendió mucho yendo a ver al médico con mis padres, pues que ahora ya hay médicos que una parte del diagnóstico se lo piden a la máquina, ¿no? Y es que las máquinas han aprendido cualquier cosa que se base en historia del pasado, ¿no? Un cáncer, ¿no? Un cáncer, pues una máquina a la que si ve 1 millón, 2 millones de fotografías de cuerpos con cáncer y sin cáncer, pues sabe hoy decidir mejor si esa persona, hacer el diagnóstico mejor, incluso que un doctor muy especializado, porque el doctor no ha visto en su vida 2 o 3 o 4 millones de fotos que la máquina la ve muy rápidamente y eso le permite decidir en situaciones nuevas. Con lo cual, todo lo que se puede explicar, todo lo que se pueden hacer, algoritmos, formas de juego, como el ajedrez, ahí las máquinas ya nos ganan. Uh-huh. El problema es que el mundo hay muchas situaciones, muchas decisiones que son complejas y en el que hay que entender emociones. Si hablamos en el mundo de los negocios de los equipos, en qué situación está el equipo, cómo está el competidor, y todo eso es muy difícil de resumir en un algoritmo. Eso no lo hemos conseguido aún. Nosotros tenemos un cerebro, el cerebro humano, que viene desarrollándose desde hace 1 o 2 millones de años, y las máquinas tienen 30 o 40 años de vida, con lo cual aún les queda mucho camino. Es verdad que las máquinas van a aprender a hacer cada vez más cosas. Me es difícil proyectarme qué pasará en 100 o 200 años, porque con la aceleración que hemos tenido en procesadores y inteligencia artificial, que no existía hace unos años, pues no podemos visualizar lo que pasará en 200 años. Pero yo pienso que el hombre va, por aún muchos años, va a ser el principal decisor, porque la máquina habrá aún muchas situaciones complejas que no sabrá cómo decidir, cómo tomar una decisión. Hace unos días leía que el CEO de una empresa no debe ocuparse de las decisiones del día a día, sino que debe marcar la estrategia de la compañía. ¿Está usted de acuerdo con esta idea? Sí, yo diría que hay tres niveles, ¿no? Si miramos los niveles en una empresa, hay lo que yo diría el césped, ¿no? El nivel de árbol y el nivel de bosque, ¿no? Entonces, los que miran el césped se ocupan de las operaciones del día a día. Los que suben al árbol y ven también el árbol y el césped y ven el césped de una forma más global se ocupan de la táctica, ¿no? De los planes anuales. Y arriba de todo, el que ve todo el bosque desde arriba, desde una montaña, ahí es donde es la parte más visión y estrategia. En las grandes empresas, las empresas empiezan pequeñas y cuando eres pequeño y hay un fundador que la ha montado, lo hace todo, porque tiene un equipo de 20 personas y hace estrategia, táctica y operaciones. Cuando pasa la segunda generación de la familia, lo que aprende la segunda generación en empresas familiares, pero son empresas multinacionales, pues pasa también con los años, es que hay que hacerlo todo y cuesta mucho siempre quedarte solo haciendo la parte de estrategia, dando sentido a las personas, sentido a lo que queremos hacer y asegurándote que todo el mundo va en la misma dirección. Eso cuesta mucho porque el directivo, el empresario, es como dicen los americanos, doer, ¿no? Hace cosas. Pero si la persona que está arriba, el CEO, lo hace todo, hace estrategia, hace táctica y hace
y hace operaciones, al final, ¿qué hacen los demás? Lo que consigues es tener un equipo menos bueno, porque la gente talentuosa lo que quiere es tener espacio de libertad, espacio para poder tomar decisiones, para poder actuar, evidentemente siguiendo la guía del CEO, la dirección que el CEO define con la aprobación del Consejo de Administración. Entonces, yo pienso que es un error querer hacer muchas cosas porque no tienes la capacidad de hacerlas ni el tiempo, y el segundo porque además hay gente que lo hará mejor que tú. Aquí la gran dificultad es decidir a qué nivel delegas cada una de las decisiones, y yo, mi experiencia me dice de 30 años trabajando, que cuanto más abajo mejor. Cada una de las decisiones la pones en el nivel más bajo que puedas. El nivel que si lo pones más bajo la gente ya no lo hará bien porque no tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que saben. El que está en las máquinas, el que está en la fábrica, el que está cada día viendo a los clientes son los que saben qué pasa. Entonces es en niveles medios o medios bajos donde muchas de las decisiones deberían delegarse. Hoy no se hace, y a veces eso, hablábamos de miedo, a veces eso es una consecuencia de miedo, de falta de confiar, ¿no? De confianza. Pues si no confías en tu gente, cámbiala, pero déjala que decida. Habla también de un tema muy importante, que es ser fiel a sí mismo, de tener tus propios valores y principios, sin olvidar tampoco ser ambicioso y utilizar en tu propio beneficio las reglas de las probabilidades. Son muchas cosas, pero todas muy importantes. Explíquenos. A ver, ser fiel quiere decir que si hay algo que es una línea roja, muy roja para ti, muy roja, y que la empresa te fuerza, te influencia, te dirige a hacer algo que tú piensas que no vas a hacer, pues hacer primero explicar y batallar para que no se tome esa decisión. Eso es lo primero. Y segundo, no puede ser todo una línea roja, pero en tu vida puede haber una que no estás dispuesta a cruzar, y hay que saber también separarse de un proyecto si, dado el caso, te lleva a hacer algo en el que tú no solo no crees, sino estás en total contradicción, y para ti es algo muy importante, con tus valores, tu forma de ser. Eso pasa poco, no pasa casi nunca, pero eso uno ha de ser consciente y ha de tener ese coraje y ese valor de saber salirse del proyecto si es necesario. Eso es ser fiel. Ser ambicioso, al final, crear actividad económica, crear empleo, avanzar, si no eres ambicioso es muy difícil que eso pase. La ambición forma parte de ese carácter, ¿no? Yo no hace mucho estuve en West Point, en la Academia Militar Americana, y hablaban de dos cosas, los generales, carácter y conocimientos. El líder ha de tener los dos, ha de tener carácter y poder tomar decisiones y poder enfrentarse a una situación difícil, y ese carácter lo ha de llevar a ser ambicioso y dar ambición al equipo. Entonces yo pienso, para mí, ser fiel a uno mismo y ser ambicioso está en la base de lo que es el ejecutivo, el líder, la persona que tira del barco hacia adelante. Como puede ver en la entrevista, me ha impresionado pues prácticamente todo el libro que ha escrito, pero hay una cosa que también me ha impresionado y que quiero compartir aquí con los oyentes, que todos los beneficios que genere este libro los cede a NetMentora Cataluña. Cuéntenos qué es esto de NetMentora y a qué se dedica. Sí, es un tema de propósito. El directivo, si escribe un libro, no es para ganar dinero, es para explicar cosas y para intentar que haya gente que aprenda. Pero si aprendes y con ese aprende haces dinero, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces uno ha de ser congruente en la vida. Yo estoy en la junta de NetMentora. NetMentora es una asociación de líderes muy bonita en Europa. Somos 15.000 socios, que lo que hacemos es contribuir de forma monetaria, pero también con algo de nuestro tiempo, a ayudar que el emprendimiento, que nuevas startups en Europa crezcan y, como decía, generen actividad económica y empleo. Estamos muy enfocados al empleo. Cuando escogemos las startups que vamos a acompañar, un elemento principal es en 5 años cuánto empleo van a generar. Por ejemplo, este año, el año pasado, si me centro a Cataluña, las startups que estamos mentorizando, ayudando, generaron 500 puestos de trabajo. Bueno, esto es un dato. Entonces, eso nos llena de orgullo, con lo cual yo lo que pensaba es que ese dinero, sea el que sea, sean los libros que se vendan, pues que vayan a ayudar a esos nuevos empresarios que son capaces, que tienen ganas, tienen ambición, y que son los que nos van a generar esos empleos que tanto necesitamos. Y en ese caso son empleos tecnológicos, que son empleos de calidad, de valor, ¿no? Y al final el mundo
lo que está pasando es que son esas nuevas empresas las que guían el crecimiento económico en los grandes países. Entonces es una suerte poder estar en esta asociación, y para mí un placer pues que ese dinero que se recoja pueda ayudarles a continuar dando soporte a estos empresarios jóvenes. Pues David Cabero, ha sido, se lo puedo asegurar, un gran placer hablar con usted. Hemos aprendido muchísimas cosas esta mañana y la verdad es que le quiero dar las gracias por este libro tan inspirador, Decidiendo en tiempos de paz y de guerra. Espero que ayude a nuestros oyentes a tomar las mejores decisiones en su vida, y desde Vive Radio le recomendamos como una de las obras imprescindibles. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a vosotros, un placer estar. Buenos días, hasta luego. Adiós, buenos días. Vive la mañana Burgos, para saber lo que ocurre en tu ciudad.